Era un viernes caluroso y el sol brillaba intensamente en el horizonte de Bridgeport, proyectando sombras largas en las concurridas calles de la ciudad. En la esquina de Maple Street, el oficial Greg Matt estaba dentro de su patrulla, terminando su pausa para el almuerzo. Apoyaba la cabeza en el asiento con un café tibio en las manos, observando el ajetreo de la ciudad sin mucho interés. Greg era uno de esos policías que creía que la placa en su pecho le daba el derecho de tratar a las personas como quisiera. Para él, el poder venía con el uniforme y no había nada más satisfactorio que usarlo para imponerse, especialmente sobre aquellos que no se parecían a él. Al otro lado de la calle, un hombre negro, bien vestido con un traje oscuro, salió de una cafetería local. Sus pasos eran decididos y su postura emanaba confianza. Su nombre era Marcus Harris, un hombre que había crecido en Bridgeport, pero que había pasado los últimos años trabajando en otra ciudad. Marcus tenía ese tipo de presencia que exigía respeto sin necesidad de decir una palabra. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que recientemente había sido ascendido a capitán de la policía y estaba a punto de comenzar su trabajo en el mismo distrito donde trabajaba Greg. Este detalle crucial, sin embargo, estaba a punto de ser descubierto de la peor manera. La percepción de Greg sobre Marcus fue inmediata y cargada de prejuicios. Para él, la simple visión de un hombre negro caminando con confianza por las calles ya era motivo de desconfianza. Algo en la forma en que Marcus se movía, la tranquilidad en su andar, el traje elegante, la confianza inquebrantable, irritaba profundamente a Greg. Colocó el vaso de café en la consola, entrecerrando los ojos mientras observaba a Marcus cruzar la calle. El racismo silencioso, que ni siquiera siempre reconocía como tal, pulsaba en su mente. ¿Qué hace aquí Drenia? Alguien como él, con un traje así, en este vecindario, está buscando problemas. Con un movimiento brusco, Greg abrió la puerta del coche y salió de la patrulla, cerrándola con fuerza. Marchó hacia Marcus sin pensarlo dos veces. Ya había tomado su decisión. Ese hombre merecía ser interrogado. ¡Tú!, gritó Greg mientras se acercaba rápidamente, con una expresión severa. ¿Qué haces por aquí? Marcus dejó de caminar, sorprendido por la actitud, pero mantuvo la calma. Ya había pasado por situaciones como esa antes, pero algo en esa intervención se sentía más agresivo, más amenazante. «Voy a una reunión oficial», respondió Marcus con cortesía, sus ojos tranquilos encontrándose con los de Greg. Pero la respuesta de Marcus no fue suficiente para Greg. Para él, el tono tranquilo de Marcus era una afrenta. ¿Cómo se atrevía ese hombre negro, vestido de manera tan refinada, a responderle con tanta confianza? Era casi como si pensara que estaba por encima de Greg. «No parece que estés yendo a ningún lugar donde deberías estar», dijo Greg con tono mordaz, acercándose aún más. «Muéstrame tu identificación, ahora». Marcus sabía lo rápido que esa situación podía escalar, así que, moviéndose despacio y de manera visible, empezó a alcanzar el bolsillo de su chaqueta para sacar su cartera. «Claro, oficial, le mostraré mi identificación sin problema», dijo manteniendo la calma en su voz. Pero antes de que Marcus pudiera siquiera sacar su cartera por completo, la furia de Greg explotó de una vez. Agarró a Marcus con fuerza del brazo, interrumpiendo su movimiento bruscamente. «¿Estás tratando de engañarme?», gritó Greg, su voz llena de odio. Sin pensarlo dos veces, levantó el puño y con un golpe lleno de rabia, golpeó a Marcus en la cara. El impacto fue devastador. Marcus tambaleó hacia atrás, el dolor extendiéndose por su rostro mientras intentaba mantener el equilibrio.
El mundo a su alrededor pareció detenerse por un momento. Los pocos transeúntes que presenciaban la escena quedaron en shock. Sus expresiones reflejaban el horror de lo que acababan de presenciar. El racismo que Greg cargaba se había transformado en violencia pura, un reflejo de años de odio mal disimulado. Marcus levantó la mano hasta su rostro, tocando el lugar donde había recibido el golpe. El sabor metálico de la sangre comenzó a formarse en su boca. Estaba aturdido, pero no derrotado. Miró a Greg, que ahora sonreía con satisfacción, como si el golpe hubiera validado su falso sentido de superioridad. «Tal vez ahora aprendas a respetar la autoridad», dijo Greg, con una sonrisa cruel en los labios. Marcus guardó silencio por un momento, sintiendo el peso de la injusticia en ese instante. Pero dentro de él, algo cambió. Se enderezó, y la mirada que antes era calma y pacífica, ahora se transformaba en algo imponente e implacable. «Cometiste un error, oficial», dijo Marcus con voz firme, pero lo suficientemente baja como para que Greg tuviera que inclinarse para escuchar. La autoridad ahora estaba con Marcus, y Greg no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. «¿Ah, sí? ¿Y cuál sería mi error?». Greg se burló, aún sujetando el brazo de Marcus con fuerza. Marcus mantuvo su mirada fija en Greg, dejando que el silencio creara un peso en el aire. «Soy el capitán Marcus Harris, tu nuevo superior. Y tú, oficial, acabas de agredir a tu capitán». El rostro de Greg cambió de inmediato. La sonrisa arrogante desapareció, y en su lugar surgió una expresión de absoluto asombro. Sus ojos se agrandaron, incapaces de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», balbuceó Greg, aflojando inmediatamente el agarre en el brazo de Marcus. El color se desvaneció de su rostro, y sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Marcus mantuvo la mirada fija e implacable, sin rastro alguno de compasión. El silencio se extendió por la calle, interrumpido solo por los murmullos de algunos transeúntes que observaban la escena. Greg comenzó a sudar frío. Su mente giraba en busca de una manera de revertir la situación, pero no había nada que pudiera decir para deshacer lo que acababa de ocurrir. Marcus, con un movimiento controlado, sacó su celular del bolsillo de su traje y comenzó a marcar. El tiempo parecía desacelerarse, y Greg sentía cómo el desespero crecía en su pecho. El mundo a su alrededor se cerraba. No había salida. La voz de Marcus resonó fría y cortante mientras hablaba con la central de la policía. «Aquí el capitán Marcus Harris. Necesito una patrulla en Maple Street de inmediato. Uno de mis oficiales me ha agredido». Greg se quedó inmóvil, sin reacción, mientras escuchaba esas palabras. Sus manos temblaban y trataba de procesar lo que estaba por venir. Cuando Greg fue colocado en el asiento trasero del coche patrulla, la gravedad de lo que había sucedido finalmente cayó sobre él. Su placa, su autoridad, todo lo que había logrado a lo largo de los años, desapareció en segundos. El sonido de las sirenas quedó amortiguado, al igual que los susurros de los transeúntes que grababan la escena con sus teléfonos. Dentro de la patrulla, Greg miró hacia el horizonte, donde los rascacielos de la ciudad se alzaban bajo el sol ardiente. Todo parecía lejano ahora, como si su vida se estuviera desmoronando frente a sus ojos y ya no pudiera tocarla. En el espejo retrovisor podía ver el reflejo de Marcus, firme, erguido, observando cómo el coche se alejaba. Días después, la noticia se había esparcido por todo Bridgeport. La historia del oficial Greg Matt, arrestado por agredir al capitán Marcus Harris, fue titular en todos los periódicos locales. La escena, filmada por varios testigos, se hizo viral en las redes sociales
alimentando debates sobre el racismo institucionalizado y el abuso de poder. Las imágenes de Greg golpeando a Marcus circularon por todo el país, provocando protestas y exigiendo reformas policiales en la ciudad. Lo que sucedió en esa esquina de Maple Street fue más que un acto de violencia aislado. Fue el reflejo de un sistema que, durante demasiado tiempo, permitió que el odio y el prejuicio pasaran desapercibidos, disfrazados de autoridad y poder. Pero ese día, la verdad salió a la luz y el mundo, por un momento, pudo ver lo que muchos vivían diariamente en las sombras. Para Marcus, ese no fue un momento de triunfo, sino de tristeza. Sabía que la lucha contra el racismo estructural estaba lejos de terminar. Pero ese día se envió un mensaje claro. No habría más espacio para la impunidad.